En las sombras del pensamiento moderno acecha una idea inquietante: el nihilismo, la creencia de que la vida carece de un significado, propósito o valor inherente. La palabra suele evocar sentimientos de vacío, miedo o rebeldía. Sin embargo, detrás de su apariencia sombría hay una filosofía compleja y en evolución que ha moldeado la literatura, la política, el arte y la psicología individual durante más de 2 siglos. El término nihilismo proviene del latín nihil, que significa nada. Cobró fuerza en la Europa del siglo XIX, especialmente en Rusia y Alemania, donde se usó inicialmente como crítica a ideologías radicales y revolucionarias emergentes. En su novela de 1862, Padres e hijos, Iván Turgenev utilizó el término para describir a una nueva generación que rechazaba toda autoridad, tradición y creencia establecida. Su personaje Bazarov personificaba al nihilista, un joven con mentalidad científica que solo creía en la verdad empírica. Pero el nihilismo no se detuvo en la rebelión política o social. Pronto evolucionó hacia un desafío filosófico más profundo. Si todos los valores son construcciones humanas, ¿puede decirse que algún valor es objetivamente verdadero? ¿Pueden existir la moralidad, la verdad o el propósito sin una base última? El nihilismo filosófico puede dividirse en varias ramas, cada una abordando diferentes dominios del significado. La rama del nihilismo metafísico sostiene que no solo la vida carece de un significado inherente, sino que la realidad misma podría no existir en un sentido verdaderamente significativo u objetivo. En sus formas más extremas, el nihilismo metafísico incluso contempla la idea de un mundo posible vacío, un mundo donde no existe absolutamente nada. El nihilismo moral, también llamado amoralismo, afirma que ningún principio moral es inherentemente correcto o incorrecto. Desde esta perspectiva, nociones como el bien, el mal, la justicia o los derechos no son más que construcciones sociales o ilusiones. Aunque esto no conduce necesariamente al hedonismo o la crueldad, sí pone en duda la legitimidad de todos los sistemas éticos. El nihilismo existencial es quizás la forma más conocida y emocionalmente impactante. Sostiene que la vida, en sí misma, carece de propósito, valor o significado. El filósofo francés Jean-Paul Sartre no se consideraba a sí mismo un nihilista, pero su obra existencialista abordaba temas similares. El hombre no es nada más que lo que hace de sí mismo. Sin Dios ni un diseño cósmico, cada individuo debe enfrentarse al vacío y crear su propio sentido. El nihilismo epistemológico es la negación de que podamos conocer algo con certeza. La verdad se vuelve esquiva o incluso inexistente. Si todo conocimiento está filtrado por lentes subjetivas o por una percepción sensorial defectuosa, ¿qué podemos realmente afirmar que sabemos? No se puede hablar de nihilismo sin mencionar a Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán del siglo XIX, que diagnosticó a Occidente al borde de una crisis espiritual. En La Gaia Ciencia, Nietzsche declaró famosamente: «Dios ha muerto». Pero no lo decía en sentido literal. Quería decir que la creencia en el Dios cristiano o en cualquier fuente última de significado ya no era creíble en la era de la ciencia y el secularismo. Este cambio cultural, advirtió, conduciría al nihilismo. Nietzsche veía el nihilismo como una fase transitoria, una destrucción necesaria de los antiguos valores antes de crear nuevos. Temía que, sin religión, las personas cayeran en la desesperación o abrazaran ilusiones reconfortantes como el nacionalismo, el consumismo o las ideologías masivas. Su concepto del Übermensch representaba a un individuo que crea sus propios valores y vive con autenticidad apasionada a pesar del vacío. Nietzsche no abogaba por la resignación pasiva. Al contrario, llamó a una reevaluación de todos los valores, una filosofía afirmadora de la vida que acepta la naturaleza trágica de la existencia. Su antídoto propuesto al nihilismo era la voluntad de poder.
la fuerza creativa para imponer significado a un universo sin sentido. Mientras Nietzsche lidiaba con el nihilismo en términos filosóficos, en Rusia se vivía como un movimiento político. A fines del siglo XIX, los nihilistas rusos se volvieron sinónimo de revolucionarios radicales que rechazaban la autoridad zarista, la religión ortodoxa y las estructuras familiares tradicionales. Pensadores como Sergei Nechayev creían que solo mediante la destrucción total del sistema actual podrían hacer un nuevo mundo. Su Catecismo del Revolucionario promovía una devoción absoluta a la revolución, incluso si implicaba violencia y engaño. Los demonios, de Dostoyevsky, también traducido como Los endemoniados o Los poseídos, es un relato ficticio estremecedor de estas ideologías llevadas al extremo. A través de sus personajes, Dostoyevsky advertía que el nihilismo podía conducir no solo al caos político, sino al colapso moral. El siglo pasado fue testigo de los horrores de 2 guerras mundiales, el Holocausto y la bomba atómica, eventos que desafiaron profundamente los ideales ilustrados de progreso y razón. Para muchos, estas atrocidades validaron las ansiedades nihilistas. ¿Qué tipo de mundo civilizado podía producir tal barbarie? En la literatura, pensadores como Albert Camus respondieron con el absurdismo, primo cercano del nihilismo. En El mito de Sísifo, Camus escribe que la única cuestión filosófica realmente seria es si vale la pena vivir. Ante lo absurdo, nuestra búsqueda de sentido en un universo silencioso, Camus propone la rebelión. Vivir apasionadamente incluso frente a la falta de significado. Autores como Franz Kafka, Samuel Beckett e incluso George Orwell exploraron temas de alienación, futilidad y el sinsentido institucional. Mientras tanto, la filosofía posmoderna, por ejemplo, Jacques Derrida, Michel Foucault, deconstruyó nociones tradicionales de verdad objetiva e identidad estable, haciendo eco de tendencias nihilistas. El entretenimiento moderno revisita con frecuencia temas nihilistas, a menudo con un humor oscuro. En The Big Lebowski, de los hermanos Coen, los antagonistas son literalmente llamados nihilistas y proclaman: "No creemos en nada, Lebowski". El personaje de Rick en Rick and Morty también encarna el nihilismo existencial. Un científico brillante pero profundamente cínico que trata la moral, el amor y la sociedad como bromas cósmicas. Incluso películas de superhéroes como El Caballero de la Noche invocan el nihilismo a través de villanos como el Joker, que se deleita en el caos y afirma que todo arde. Aquí el nihilismo no es solo una filosofía, sino una fuerza de desorden, un enemigo del sentido y la estructura. Muchos pensadores han criticado al nihilismo por ser excesivamente pesimista o autodestructivo. Si nada importa, ¿para qué escribir, pensar o actuar? Algunos argumentan que el nihilismo es una trampa psicológica, una excusa para evitar la responsabilidad o el compromiso. Otros señalan que el nihilismo puede volverse un nuevo dogma. Al negar todo significado, termina afirmando con certeza que no hay significado. Esto se conoce a veces como nihilismo pasivo, en contraste con la visión de Nietzsche del nihilismo activo, un rechazo que allana el camino para la creación de nuevos valores. Filósofos religiosos ven el nihilismo como un síntoma de decadencia espiritual. Pensadores como G.K. Chesterton y C.S. Lewis advirtieron que abandonar la fe no lleva a la liberación, sino a la desorientación moral y la desesperanza. Por otro lado, existencialistas como Sartre y humanistas argumentan que la falta de un sentido inherente nos libera para crear el nuestro. En un mundo sin propósito divino, la creatividad humana, la solidaridad y la responsabilidad cobran aún más importancia. Para algunas personas, el nihilismo no es solo una postura filosófica, sino un estado emocional, frecuentemente vinculado a la depresión, ansiedad o crisis existencial, sentimientos de vacío,
falta de motivación o desconexión pueden surgir al interiorizar ideas nihilistas sin encontrar una salida. Por eso muchos terapeutas, especialmente en la psicología existencial, ayudan a sus pacientes a explorar sus valores, fuentes de sentido y narrativas personales. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y psiquiatra, desarrolló la logoterapia, una forma de terapia basada en la voluntad de sentido. En su obra, El hombre en busca de sentido, argumenta que incluso en el peor sufrimiento se puede encontrar un propósito. En la era digital, el nihilismo adopta nuevas formas. Los espacios en línea suelen mezclar ironía, desapego y humor de maneras que reflejan una especie de nihilismo cultural. Memes como "nada importa" o "de todos modos todos vamos a morir" se comparten casualmente, entre lo serio y lo cómico. Para las generaciones jóvenes que enfrentan crisis climática, inestabilidad económica y fragmentación social, esta actitud puede ser tanto un mecanismo de defensa como una crítica. Movimientos como el nihilismo climático o el doomerismo expresan desesperanza ante la inacción sistémica. Pero una vez más, esta desesperación puede detonar lo contrario. Desde el activismo ambiental hasta comunidades de ayuda mutua, algunas personas responden al vacío no con retraimiento, sino con compromiso. Si nada está garantizado, entonces todo depende de lo que nosotros elijamos valorar. El nihilismo nos confronta con preguntas incómodas. ¿Y si no hay un propósito último? ¿Y si la moral es subjetiva? ¿Y si el universo es indiferente? Pero en lugar de ser una señal de derrota, estas preguntas también pueden ser un inicio. Nietzsche llamó al nihilismo tanto un peligro como una posibilidad, la muerte de los viejos dioses, pero también el amanecer de una nueva creación. Al final, el nihilismo no tiene por qué ser una fuerza que niega la vida. Puede ser una invitación a apropiarnos de nuestras creencias, a vivir con los ojos abiertos y a construir significado en el mismo acto de vivir. O como dijo Camus, la lucha misma hacia las alturas basta para llenar el corazón de un hombre. Hay que imaginar a Sísifo feliz. Si estás disfrutando el contenido, no olvides darle like y suscribirte para más videos increíbles.